Reflexiones del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 30 al versículo 34. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquel que bautiza con el Espíritu Santo es la expresión que usa el profeta Juan refiriéndose a la obra innovadora que realizaría nuestro Señor Jesucristo. No solamente lo presenta como aquel que procede desde la eternidad, aquel varón que viene después de él porque era primero que él. No solamente Juan nos explica que el bautismo que él desarrolló solamente tenía como fin testificar o preparar al pueblo para la llegada del Mesías, sino que el versículo 33, en su parte final, dice, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hablemos un poquito sobre el bautismo con el Espíritu Santo, porque ha surgido una gran confusión en el cristianismo con respecto a esta expresión, el bautismo con el Espíritu Santo. Para el mundo pentecostal, para algunos de nuestros hermanos pentecostales, ser bautizados con el Espíritu Santo es una experiencia secundaria o posterior a la salvación. Es decir, para muchos de estos círculos, uno recibe a Cristo por medio de la fe y experimenta la salvación. Y posterior a ello, meses, semanas, años después, uno es bautizado con el Espíritu Santo y en muchos de los casos, la señal de eso es que hablamos en otras lenguas. Pero realmente eso es lo que los evangelios y el Nuevo Testamento llaman el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Realmente es una segunda experiencia? En este devocional me gustaría meramente recordar lo que significa ser bautizado con el Espíritu Santo. Primero, en la analogía que tenemos, Juan dice, yo he venido bautizando con agua, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Recordemos primeramente que el bautismo, en cualquiera de sus expresiones, siempre simbolizó purificación, siempre simbolizó lavamiento. Y lo que Juan realizó era meramente un símbolo de purificación, pero no la purificación misma. Es Cristo quien nos purifica con su espíritu. Por ejemplo, Tito 3:5 nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, en el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en todos nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. En este mismo pasaje que leímos, Tito nos explica que ser bautizados con el Espíritu significa ser lavados, ser regenerados, nacer de nuevo por el Espíritu enviado por Cristo Jesús.
Otro pasaje importante puede ser 1 capítulo 12, donde el apóstol nos dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De manera que ser bautizados con el espíritu o beber de un espíritu son dos expresiones figuradas que por una parte tienen la connotación de lavamiento, pero también tienen la connotación de recepción, de haberlo recibido en el corazón, de haberlo recibido en lo más profundo del ser. Ser bautizado con el Espíritu no es una experiencia secundaria a la salvación, es la salvación misma. Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo en voz alta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Crea en mí. Es la idea que refleja la expresión venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo con respecto al Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. O sea que en el momento que yo creo en Cristo, el Espíritu viene a morar en mí y es como si en mi interior ahora, en mí, estuviese fluyendo un río de agua viva que denota de alguna manera así purificación, una renovación, una regeneración, una nueva naturaleza implantada en mi corazón, el Espíritu de Dios. Ahora bien, en el libro de los Hechos, por ejemplo, Cristo les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Y ellos en el capítulo 2 reciben el Espíritu Santo, efectivamente hablan en otras lenguas. Pedro adquiere el poder para predicar con valor el Evangelio, pero no siempre será la señal de que hemos recibido el Espíritu. Estas situaciones fueron situaciones extraordinarias o situaciones específicas. Lo mismo podríamos decir de Cornelio y su familia cuando recibieron el Espíritu Santo. Y lo mismo podríamos decir de los llamados discípulos en Éfeso cuando reciben el Espíritu Santo. Pero algunas personas simplemente reciben el Espíritu y lo manifiestan de otra forma, porque la mayor manifestación del Espíritu es lo que nos dice Gálatas capítulo 5, que el fruto del Espíritu es el amor. Y debemos entenderlo así. Eso es lo que significa ser dominado por el Espíritu, el fruto del Espíritu, ser lleno del Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, dice Pablo, sino según el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hoy nos hemos dado cuenta que el profeta Juan solamente bautizó como un signo de arrepentimiento, un símbolo de purificación. Pero Cristo nos ha purificado por su Espíritu. Nos ha bautizado con su Espíritu en el momento que creemos en Él, y el Espíritu ha venido a morar en nuestro corazón por la fe en Cristo. Eso es lo que significa ser bautizados con el Espíritu. No es una experiencia secundaria o posterior a la salvación. Es la salvación misma, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Oremos a Dios, hermanos, dándole gracias por su Santo Espíritu que mora en nosotros y nos guía en esta oración y nos guía en todo lo que hacemos, siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar, nos dejemos conducir por Él. Padre, gracias por lo que Cristo ha hecho, porque Cristo nos ha dado de tu Espíritu, para que con una nueva naturaleza podamos obedecer, cumplir tus mandamientos. Señor, guárdanos en este día y permítenos recordar que
No estamos solos, tú estás con nosotros en la persona del Espíritu, que Cristo está con nosotros en la persona del Espíritu. Y Padre, permítenos que el Espíritu Santo nos guíe, que nosotros nos sometamos a Él y podamos tener una vida en victoria, una vida espiritualmente saludable. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.